Como dije entonces, vamos a estar hablando acerca de José, hijo de Jacob, basándonos en Génesis, desde el capítulo 37 al 50. Vemos nuevamente lo que es la división de Génesis, es como un repaso al bosquejo de Génesis. Como ya lo vimos, me gusta pues la repetición, pues así pues lo captamos mejor. Historia primitiva, capítulo 1 al capítulo 11. Ahí hablamos acerca de la creación, 1 y 2. Hablamos de la caída, capítulo 3. Las civilizaciones prediluvianas, capítulo 4 al 5. El diluvio, capítulo 6 al 9. Civilizaciones postdiluvianas, capítulo 10 al 11. Y ya entramos en la parte que estamos viendo y la última parte de esta sección de Génesis, que nos habla acerca de la historia del patriarca, del capítulo 12 al 50. Ahí ya hablamos acerca de Abraham. Tocamos hace un momento el tema de Isaac y Jacob, y entonces nos centramos ahí en hablar de la vida de José, Génesis capítulo 37 al 50. Vamos a ver el contenido de la clase, de esta clase que vamos a ver de José. Veremos el contexto geográfico y hablaremos acerca de la vida de José, una introducción, resumen de su vida, ahí de Génesis 37 al 50. Hablaremos acerca de algunos rasgos de su persona en cada etapa de la vida de José. Y de él tenemos muchas lecciones también aprendidas, como en el caso de las lecciones anteriores. Resumen de la vida de José. Como bien saben ustedes, José fue el número 11 de los hijos de los 12 hijos de Jacob, y primogénito de los 2 hijos que tuvo Raquel. Eso es lo que vemos de José. El nombre José significa que él añada, o sea, que Dios añada. Eso es lo que significa José. Como vimos también en la palabra de Dios, que él nació en Harán 6 años antes del retorno de Jacob a Canaán. Y José es uno de los personajes, como lo vemos, uno de los personajes más atractivos de la Biblia. Se habla mucho de él, se usa mucho, se relata mucho en la palabra de Dios. Vemos en el caso de José, era un idealista práctico, que tuvo sueños al principio de su vida que lo animaron y guiaron en el resto de su existencia. Y él fue, como dije, un idealista práctico. Él tuvo pues ideas, sueños, tenía una gran también imaginación. Y esos sueños al principio de su vida, dice que lo animaron y guiaron en el resto de su existencia. Él
sabía que Dios se le estaba hablando y también creía en la palabra de Dios que le mostraba a través de esos sueños, la creía y la aceptaba. Entonces ahí se demostraba fe. La importancia de José, Génesis capítulo 37 al 50, ahí vemos en ese capítulo, vemos la importancia de la vida. Él fue un instrumento de Dios, como vemos ahí, fue un eslabón entre la vida nómada de los hebreos en Canaán y su vida sedentaria en Egipto. Él fue el eslabón que hizo eso. Ellos eran nómadas y después se radicaron en Egipto. Y además fue un instrumento para preservar a su pueblo o al pueblo de Dios en Egipto, para preservarlo por la situación de las hambres. Me gustaría ahí escuchar el comentario de ustedes. ¿Por qué Dios conduce el pueblo a Egipto? ¿Por qué se imaginan ustedes? Pastor, Sí, yo pienso, supongo yo que era porque era necesario que ellos aprendieran, o sea, cómo era la vida lejos de Dios, cómo, o sea, se vivía lejos de Él para después poder salvarlos y que vieran, o sea, sus maravillas, porque si tal vez hubieran vivido todo el tiempo con Dios, digamos, no hubieran pasado nunca en esclavitud ni nada, no sabrían lo bueno que es Dios, porque no conocerían cómo era la vida lejos de Él, cómo era que fea la vida, pienso yo. para ver las demostraciones del poder de Dios. ¿Alguien más? Bueno, estaremos viéndolo entonces. Vemos, bueno, más adelante veremos ya en detalle el por qué Dios permite que el pueblo de Israel sea llevado a Egipto. Veremos los propósitos de Dios. Pero antes vemos a José, el instrumento en las manos de Dios. Y ahí vemos un paréntesis en Génesis capítulo 38 con relación a Judá. ¿Alguno conoce la historia de Judá? ¿Ha leído la historia de Judá? ¿Qué pasó con él? La historia de Judá y Tamar Sí, puede comentarlo. es una comparación con lo que estaba pasando el pueblo de Israel con Dios. Estaba cometiendo pecado y es como algo similar con Judá y Tamar. No sé, se puede dar esa comparación, pero así en sí la historia que relata con relación a Judá y en el capítulo 38. ¿Alguno lo ha leído? Bueno, seguimos entonces. Brian, ¿me puede leer ahí, por favor? Sí, señor. La unión de Judá con una cananea y su conducta vergonzosa descifra, descritas en el capítulo 38 nos indican el peligro que había en Canaán de que los hebreos se corrompieran completamente.
En Egipto no tendría problemas porque los egipcios despreciaban a los pueblos pastores. Ajá. Entonces, ahí vemos uno de los propósitos, porque Dios permite que o hace que el pueblo de Israel sea llevado a Egipto. Porque ahí en el caso de la vida de Judá se ve el peligro que pasarían los israelitas cerca de Canaán. O sea, era fácil que se mezclaran con los cananeos, que tomaran sus costumbres, que se contaminaran con ellos. Pues el mismo Judá toma una esposa de ahí y después, como ustedes saben, toma esposa para uno de sus hijos. Y este es un hombre muy malo, entonces Dios lo mata, o sea, Dios lo elimina, le da muerte. El segundo, entonces Judá da la esposa de a su hermano siguiente, y ustedes conocen la historia de lo que hacía para impedir dejarle descendencia a su hermano. Entonces desagradó a Dios lo que hizo y también Dios lo mató, Dios hizo que muriera. Y Judá pues temió darle el tercer hijo a esta mujer y entonces la mandó ante sus padres y como ustedes conocen el relato, él luego, pensando que era una mujer ramera, convive con ella y de ahí pues nace descendencia y es más o menos un relato de lo que es. Por eso dice, ese más o menos lo que relata el capítulo 38 de Génesis con relación a lo que es la vida de Judá, y también nos muestra alguna explicación ahí del por qué Dios conduce o permite que el pueblo de Israel sea llevado a Egipto. Una de las razones era ese, y también Dios sabía que los israelitas no se iban a mezclar con los egipcios, pues los egipcios no tendrían, no tendrían ellos problemas, porque los egipcios despreciaban los pueblos que eran pastores de oveja o los que eh, tenían crianzas de ganado, o sea, los despreciaban. Entonces, por esa razón no se iban a mezclar entre el pueblo de Israel y el Egipto, y eso ayudaba para que se mantuviera una raza pura, como era el propósito de Dios. Entonces, ahí vemos. Y otras, lo que vemos, bueno, otra de las razones por las que conduce Dios al pueblo es para preservarlo, para preservarlo por la hambruna que había ahí. ¿Puede continuar ahí, Brian, por favor? O otro que guste ahí leernos, por favor. Sí, ya le leo. Ok. Dice, ok, vamos por la providencia de Dios, ¿verdad? Es correcto. Del latín proviene videre, ver, pro, antes. Quiere decir ver por adelantado o prever. Dios prevé y prepara los pasos necesarios para realizar todo aquello que prevé. Así es. Esto es muy interesante y entender lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios, como nos acaba de leer yo, viene del latín providere, que es una palabra compuesta. Videre es
es igual que ver o se traduce como ver. Y pro es antes. Entonces lo que quiere decir esta palabra es que quiere decir ver por adelantado. La providencia de Dios es que Dios ve por adelantado lo que va a suceder en el futuro o proveer. Dios provee y prepara los pasos necesarios para realizar todo aquello que provee. Entonces, Dios conoce, en el caso de antemano, todo lo que necesita el pueblo para preservarse, para conservarse. Él conoce todo, entonces Él ve en forma adelantada lo que va a suceder y provee para todo lo que viene en el futuro en relación al pueblo. Y por qué no, es por eso en el caso nuestro también debemos creer en la providencia de Dios para nosotros. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. O sea, Dios es digno de confianza, de que usted y yo nos dispongamos en él, pongamos nuestra vida, nuestros proyectos en él, que él prevé, que él ve por adelantado lo que necesitamos y provee para el futuro lo que necesitamos, porque él es poderoso para hacerlo. Entonces, ahí nos habla de tener, ahí lo que debemos hacer es tener confianza en la providencia de Dios. ¿Puede continuar, Joe, por favor? Sí, dice, la providencia es la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Qué hermoso eso. Me gustaría escucharlos comentando acerca de ese último párrafo que nos leyó Joe. ¿Alguno que quiera comentarnos? Pastor. Sí, claro. Bueno, o sea, eso es muy hermoso. Y también, o sea, en eso podemos ver a Dios como un padre para nosotros, o sea, un papá con el que le hace un cuarto a su hijo y pone todas sus cosas, pone sus cosas favoritas, lo pinta de su color favorito para que él esté feliz con eso. Así es Dios en nuestras vidas, o sea, en cada ámbito de nosotros. Él pone cosas tal vez que no son muy importantes, que podrían pasarse por alto, pero él pone experiencias, pone cosas que nos van a hacer felices, o sea, pone personas, muchas cosas, o sea, solo para que a nosotros nos vaya bien, o sea, y por su amor, es algo muy maravilloso, ¿verdad? Que un ser tan grande y maravilloso piense en nosotros de esa manera, piense en nuestra felicidad, que nos ame tanto para hacer todo eso, para poner las cosas para que nos vaya bien a nosotros. Carito, muy, muy bueno. Sí, la providencia dice, no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, el relato del chino que tenía pues un hijo y tenía un caballo. En una ocasión dice que se le fue el caballo y él pues pensaba que lo había perdido. También los vecinos llegaron y le dijeron: qué lástima, qué tremendo, se le fue el caballo. Él le dijo: ¿por qué? ¿Por qué lástima? Al día siguiente ese caballo llegó con 10 caballos salvajes y los vecinos llegaron a felicitarle por los 10 caballos salvajes que ya tenía 11 caballos.
Y él dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me felicitan? El muchacho se puso a amansar uno de sus caballos y lo botó y se le quebró un brazo. Y la gente, pues los vecinos llegaron, qué mala suerte que su hijo se quebrara el brazo. Y él dice, ¿por qué? Mala suerte. Y para pues no alargar más el cuento, se dice que pasaron los del ejército a reclutar jóvenes para la guerra, pero al joven no lo reclutaron porque tenía el brazo quebrado. Creo que ahí se ilustra muy bien a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todo el mal que el enemigo invente para tu vida o para mi vida, Dios es todopoderoso para tornarlo en bien y en provecho para nosotros. Ahí lo que debemos hacer es amar a Dios, ser fieles a Dios. No importa, o sea, esto debe darnos confianza, o sea, no importa lo que suceda en el camino. Pastor, Dios hará que todo. Sí, concuerdo con lo que dice la compañera, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, bueno, este relato de José es uno de los relatos, creo, de los que habla la palabra, donde Dios provee mayormente, un rango muy alto. Y lo que nosotros debemos de entender es que, bueno, es cierto, todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo que me llama la atención de la providencia de Dios es que Él puede tomar cualquier situación de cualquier cosa, de lo que nosotros tengamos. Esa es la gran providencia, la dádiva de Dios, para formarlo en algo especial. Cuando José fue entregado, ya muchos podían de haber dicho, ya el hombre va a ser esclavo de por vida. Y aún así lo usó para hacer una bendición para todos y llevarlo a un punto máximo que es ejercer, ser la mano derecha del faraón. Entonces nosotros podemos tener un montón de situaciones porque nuestra vista es corta. Nosotros somos como una hormiga que mira solamente lo que tiene al frente, pero el Dios omnipotente tiene todo el panorama para ver más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, por eso es que esto es con fe, por eso es que a veces desmayamos, porque cuando vemos la circunstancia nosotros echamos para atrás y quizás al otro lado está la victoria. Pero cuando ponemos la confianza en el Señor, en la situación, en el dolor, que esta es la verdadera cruz, donde se dispone el corazón, donde realmente se emplea y se demuestra al Señor que nosotros somos hijos de Él, que nosotros realmente le amamos, y ponemos la confianza en Él, el omnipotente, el Dios especial, el Dios que tiene ese panorama grande, que no tiene esa dificultad nuestra, que solo mira lo terrenal acá, lo que nuestros ojos ven, tiene la potestad de ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Quizás más allá lo que hay es un tumulto, un hueco, y el Espíritu Santo nos redirige a un nuevo camino, a un nuevo andar. Entonces Él toma todas las circunstancias que hay en nosotros y nos demuestra allá adelante que Él es el Dios de dirección, que Él es el Dios de providencia. Por eso yo le digo a los chiquillos, le digo, ahorita usted no entiende lo que usted está pasando porque somos limitados. Ahorita nosotros no entendemos en nuestra carnalidad, solamente a través del Espíritu y sometiéndonos a Él allá adelante es que podemos entender por qué es que estábamos siendo procesados, por qué es que estábamos en esa situación, por qué es que había escasez, por qué es que había este dolor, por qué es que había esta soledad, solamente allá. Esos son los designios perfectos de Dios y lo que esta palabra a mí me enseña, que es muy relevante y muy importante. amén, así es. Y una de las, vemos ahí, si usted observa con detención la vida de José, él en ningún momento se queja, él en ningún momento habla en contra de Dios, él asume, acepta todo con calma. Pues yo creo que él confiaba en Dios, que Dios lo guiaría, que Dios tenía un propósito y que por más terrible que fuera lo que estaba ocurriendo, Dios lo llevará a bien. Y en estos días, el pastor nacional, Ricardo, mencionaba el pasaje que habla de la tentación de Jesús, cuando el diablo le dijo a Jesús,
todos estos reinos de la tierra te daré si postrado ni adorarles. El Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vea lo que pronuncia el Señor, le pronuncia a Satanás. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Satanás, o Jesús le está diciendo a Satanás, aunque usted no lo quiera, aunque tus designios sean malos, sean perversos, sean matar, hurtar y destruir, usted con lo que haga servirá a Dios. O sea, Dios tomará todo lo que hace y trata de hacer el enemigo en contra de los cristianos, lo tornará en un bien, lo convertirá en un bien para nuestras vidas, porque escrito está. También, al menos, como decía Carito, Dios es tan detallista que Él tiene cuidado aún de las cosas más pequeñas de nosotros. Les cuento dos historias de mi vida. Yo empecé cuando salía a servir al Señor, ya hace bastantes años, tenía unos 19 años. Salí a un lugar que las entradas eran, bueno, muy bajas, demasiado bajas. Una ofrenda de 300, 400 colones. Pero ahí en medio de eso observé la mano de Dios. Una vez yo tenía que viajar de la Gutiérrez a San Vito, al Instituto Bíblico, y no tenía el dinero para pagar el bus, por lo menos de regreso. Tenía como, me llegaba como si acaso a la mitad. Y digo, Señor, bueno, no importa, voy a ir al instituto, pago el bus hasta donde, de regreso, hasta donde me deje, hasta donde me alcance, y de ahí camino. Ese era mi pensamiento, mas Dios es un Dios providente, ya sabía mi condición. Anduve caminando ahí en el centro de San Vito, llegó una persona, no me recuerdo quién fue, y él depositó en la bolsa de la camisa un dinero. ¿Quién le dijo a ese hombre? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Dios provee. Y otro detalle, no sé, un día estaba en la casa y digo, Señor, qué rico comerme un chocolate. Parece que le va a interesar a alguien, puede decir que le interesa a Dios, que su siervo quiera un chocolate, pero aún en eso Dios lo complace a uno. Salgo a la puerta, me fijo abajo de la puerta y había un chocolate. Wow. No sé si ustedes lo creen, pero a mí me sucedió. Ay, pastor, Dios tiene Wow, los detalles tan lindo, bonitos. Así es. Sí, muy bello, pastor. Él tiene cuidado hasta de lo más pequeño que uno quiere. Es Así como es. un papá chineador. Sí, sí, sí. Sí, Sí, y es que, o sea, ahí está la cosa, como decía el pastor, alguien podría decir que, o sea, ¿qué le importa a Dios si él, si él quiere un chocolate o no? Pero es que Dios es como un papá chineador, o sea, Él lo quiere a uno tanto que hasta las cosas pequeñas, o sea, trabaja de esa manera. Yo estaba leyendo un libro, digamos, un libro no cristiano, una novela, que había una señora que siempre decía, se lo dejamos a la providencia, ¿verdad? Y yo no entendía, o sea, muy bien a qué se refería con eso. Y cuando estaba leyendo el libro aquí, digamos, del Instituto del Pentateuco, y hablaba sobre la providencia de Dios en la vida de José, yo decía, wow, o sea, ¿qué razón tenía esa señora? Era una señora cristiana la que decía eso. O sea, nosotros como cristianos, o sea, en la vida debemos decir eso, o sea, y lo dejamos a la providencia, a veces no podemos mucho qué hacer con nosotros mismos, pero podemos confiar en Dios de que si nosotros somos personas que los aman, o sea, Él hará lo mejor para nosotros siempre, o sea, que Él tiene ese cuidado tan bello que se lo podemos dejar a Él, o sea, obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte muchas veces, pero en cosas que se salen de nuestras manos, o sea, podemos confiar plenamente en Él. Así es. Gracias, Muy Carito. cierto, Cari.
a escuchar a algunos que iban a comentar, pueden hacerlo. Pastor, yo siento que a veces a nosotros nos falta fe. Yo un día me ponía a pensar y yo decía, Señor, tanto amor tienes con nosotros y tanta misericordia que confías en nosotros. Y nosotros tal vez nos pasa algo o tenemos alguna situación en particular, sea de trabajo, con la familia, y uno se comienza a preocupar tanto de que le falta algo o de que tiene que hacer cosas y tal vez no tiene tiempo. Y es más fácil depositárselo a Dios que uno estarse preocupando y rompiéndose la cabeza en pensar qué va a hacer, cuando Dios tiene cuidado hasta de los más mínimos detalles, como decía usted, hasta de un chocolate, porque Él siempre va a cuidar que estemos bien. Así es. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Continuamos. Al menos aún en lo negativo, por más negativo que sea, si uno cree en la providencia de Dios, esto traerá consuelo al corazón. Yo les he relatado lo que sucedió con mi hijo hace 2 años, a cumplir. Mi hijo primogénito, al que amo con todo mi corazón. El Señor, pues, decide llevárselo. Y es duro aceptar algo así. Tiene que creer uno en la providencia de Dios. Pero Dios le habla a uno, al menos en mi caso. Yo salgo del hospital antes de que el Señor se lo llevara y veo el mundo y algo me dice en mi corazón, el Señor lo puede levantar. Claro que sí, pero Él será expuesto a toda esta contaminación del mundo. Si el Señor se lo lleva, Él lo librará de todo esto. Otra cosa que me hace sentir el Señor es que yo sé que usted lo ama, pero yo lo amo más. Yo sé que usted es el Padre terrenal, pero yo soy el Padre eterno. Entonces, cuando uno cree en la providencia de Dios, uno dice, Señor, si usted se lo llevó es porque quería librarlo de muchas cosas que él iba a enfrentar. Y yo lo veo, digamos, porque él falleció antes de la pandemia y él padecía desde niño. Hubiera sido muy difícil estos años para él con toda esta situación que se ha dado. Pero también él está seguro y Dios me ha dado algunos sueños donde me muestra dónde está él. Entonces sí, yo me quebranto, me conmuevo en muchas ocasiones, pero me consuelo y confío en la providencia de Dios, de lo que Él decidió para con mi hijo es lo mejor. Y así en toda circunstancia. También otra cosa que podemos ver en esto es que hay veces pensamos, ¿querrá Dios ayudarme? ¿Querrá Dios suplir mi necesidad? ¿Querrá Dios protegerme? Claro que sí, Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros queremos que Él nos bendiga. Dios quiere ayudarnos más de lo que usted y yo queremos que Él nos ayude, porque nosotros somos finitos, de un entendimiento finito, de una percepción finita para poder percibir el eterno y grandioso y maravilloso amor de Dios para con nosotros. Dice ahí, si los cananeos saben los planes de los hijos de Israel de conquistar Canaán, ahí vemos que los hubieran exterminado, porque en ese entonces era un grupo pequeño. Si ellos hubieran entendido que ese grupo de israelitas, la intención de ellos era conquistar, poseer Canaán, echarlos a ellos de Canaán, entonces los hubieran eliminado.
en Gosén, o sea, en Egipto, estarían a salvo hasta volverse un pueblo numeroso. Ese era el otro propósito de Dios. O sea, Dios los dirigió allá para que sean protegidos, donde estuvieron por unos 400 años y fueron un pueblo muy numeroso. Entonces, ya cuando salieran de ahí, sí tenían toda la capacidad para poder poseer lo que son las tierras de Canaán y echar de esas tierras a los cananeos. Ay, perdón. Y ahí ya entramos a cosas muy conocidas, como cuando José es vendido por sus hermanos. Ahí veremos un resumen de la vida de José. Ustedes saben que José vivía en Canaán y ahí tenía unos 17 años. Génesis 37, verso 1. Sus hermanos, como ustedes saben, lo aborrecían por 3 razones. Una de ellas era porque José informaba a su padre de la mala conducta de ellos. O sea, la mala conducta no la soportaba José, no la asimilaba y por tanto los denunciaba. Otra de las razones es que Jacob amaba más amaba más a José y lo distinguió con una túnica de colores que tenía pues, su significado. Y también otra razón es porque, la tercera razón es porque él contó sus sueños a sus hermanos, en los cuales les daba a entender que ellos le servirían a él y aún su mismo padre también se inclinaría a él. Entonces, por esas 3 razones no lo soportaban y lo aborrecían. Y ahí entonces su padre lo envió a Siquem y a ver cómo estaban sus hermanos y quizás a llevarles algo. Y ahí entonces los hermanos, al ver que estaban solos con él, entonces lo toman y ustedes conocen la historia, lo echan en un pozo, después lo sacan y es vendido por sus hermanos en Dotán. Rasgos del carácter de José en su juventud. Uno de ellos es que José era un joven de firmes convicciones. Desde su temprana edad mostró sus firmes convicciones. Ahí donde lo relatamos antes, que el mal comportamiento de sus hermanos lo denunciaba. Además, él no siguió la corriente de sus hermanos, las prácticas de sus hermanos, a pesar de que estos eran 10 y que podían influenciarlo o persuadirlo, mas él no se dejó persuadir porque él tenía sus propias convicciones. También se conservó puro en un ambiente muy impío, en un ambiente de mucho pecado. Él era diferente que sus hermanos y por eso, por esa diferencia, pues no lo aceptaron. Entonces, él prefirió que sus hermanos lo aborrecieran antes de cometer sus mismas prácticas. Él quiso siempre marcar la diferencia y aquí pues tenemos mucha lección para nosotros. Nosotros también debemos mantener nuestras convicciones firmes a pesar de lo que practiquen los demás y debemos marcar la diferencia entre los demás.
imitando así estos rasgos de la juventud de José. José en Egipto, ahí ustedes ven ahí en la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, ahí la situación que él pasaría en Egipto es que sería esclavo de Potifar. Él fue vendido como esclavo y pasó a ser esclavo de Potifar, pero sin embargo, no importó que él fuera esclavo, ahí lo que importó es que Dios estaba con él y Dios, aún en la cárcel, Dios aún ahí siendo esclavo, Dios le prosperó. Y Dios hizo que él hallara gracia delante de los ojos de su amo y le puso sobre toda la casa. Ustedes conocen la historia. Más adelante vemos el problema que enfrentó ahí con la mujer de Potifar. Trató de seducirlo, dice, por mucho tiempo. Génesis 39, 7 al 10. No fue una sola ocasión, sino que por mucho tiempo, en muchas ocasiones, trató de seducirlo, mas él, a pesar de todo eso, y a pesar de ser un joven, se mantuvo firme en su carácter, en su forma de ser, en agradar a Dios. Y también hablamos del desenlace de la vida de José. José se mantuvo firme, resistió la tentación y huyó de esa mujer impía. Él sabía que eso lo que le acarrearía sería mucha desgracia. Pero ahí una de las cosas que me llama la atención de las que dice José, lejos esté de mí que yo peque contra Dios. Y también habla de pecar contra su amo. Entonces tenía sus convicciones. A pesar del ofrecimiento y de las tentaciones, él se mantuvo firme. Las consecuencias, él a pesar de ser advertido por la mujer de Potifar, que si no accedía, pues esto traería consecuencias y tal vez él las analizaba. Él dice, no, prefiero lo que sea en lugar de pecar contra Dios. Ustedes conocen la historia, ella le miente a Potifar diciendo que José le iba a abusar de ella. Y por eso Potifar lo envía a la cárcel. Y aún ahí en la cárcel ustedes ven que Dios lo prospera. Y eso es así. Si Dios te llama a cualquier lugar, por más difícil que sea, ahí estará la providencia de Dios. Dios cuidará de ti. Les hablo esto porque puede ser que alguno de ustedes esté sintiendo algún llamado de Dios al ministerio. Si Dios les llama, no tengan temor. Si tienen que renunciar a algo por ese llamado de Dios, o sea, que tengan la fuerte convicción de que Dios se los está pidiendo. No teman, Dios cuidará de ustedes. Ahí encontramos algunos rasgos también del carácter en la casa de Potifar, del carácter de José en la casa de Potifar. A pesar de su nostalgia, él estaba confiando en que Dios estaba con él. O sea, él, me imagino, en todo ese tiempo, pensar en lo que le habían hecho sus hermanos, la falta que le hacían sus hermanos, su padre, su gente, pero a pesar de todo eso, él estaba confiado. Él no renegó delante de Dios porque él estaba seguro de que Dios estaba con él. José también fue diligente al punto de que su amo no se preocupó por lo que le delegaba. O sea, él lo hacía de voluntad.
José también temía a Dios y amaba también a su prójimo. Él se daba, eran características de José. No sé si alguno quiere comentar algo, aportar algo a lo que hemos visto. Bueno, continuamos. Entonces, ahí en Génesis capítulo 39 al 40 observamos cuando se observa o se narra cuando José es echado en la cárcel, o la vida de José en la cárcel. ¿Alguno que quiera leerme, Carito, por favor? Voy, sí, pastor, voy, ya estoy aquí. Dice, José en la cárcel. Después de ser calumniado en casa de Potifar, José es llevado a la cárcel, donde también Jehová estaba con José. Capítulo 39, versículo 21 al 22. Dios Pues, sigue bendiciéndolo. Dios sigue bendiciéndole en la cárcel, donde fue supervisor de los presos, reportando al jefe de la cárcel. Génesis 40 dice que dos presos importantes que trabajaban con el faraón son enviados a la cárcel, el copero del rey y el panadero. Dios tiene todo provisto, ¿verdad? Dios aprovecha todas las oportunidades para sacar a sus siervos adelante. Y uno puede decir, ¿cómo es que una persona de esta va a prosperar ahí en la cárcel? Y pues ahí se ve. Si Dios está con nosotros, podemos prosperar en cualquier situación y en cualquier lugar. Ahí, ahí habla también de los dos presos que envía Faraón, y entonces por medio de eso ya Dios prepara el camino para la salida de José de la cárcel y también para que él más adelante sea el segundo del imperio, del reino de Egipto. Voy a continuar. Dice que ambos tienen un sueño. José lo interpreta cada uno y el sueño se cumple. Puede continuar, Carito. José le había pedido al copero del rey que se acordara de él delante de Faraón para interceder, pero cuando salió de la cárcel y fue restablecido a su puesto, el jefe de los coperos se olvidó. Sí, pero pues más adelante se recuerda cuando Faraón tiene el sueño. Y entonces pues lo mandan a buscar, como ustedes conocen la historia. Aquí lo bueno es que se ve la providencia de Dios acá en lo que es la vida de José. Aquí algunos rasgos del carácter en la cárcel. Podemos observar que uno de ellos es que era fiel. ¿Va a leer, Calito? Eso le iba a preguntar al pastor, ¿leo yo? Sí, siga leyendo, está bien. Bueno, era fiel a Dios sin atribuir despropósito alguno a Dios, pues seguía sin quejarse siendo diligente. Siendo ya líder, tenía la actitud de siervo. Era considerado con los demás, dependía de Dios y daba la gloria a él. No, ¿alguno que quiera comentar con relación a estos rasgos de José en la cárcel? Bueno, Pastor, encontramos. qué increíble. Perdón. No, está bien, puede comentar. A ver, qué increíble el carácter que tenía José, porque a pesar de pasar de tantas tribulaciones, él nunca renegó, sino que él siguió
siguió teniendo fe en lo que Dios ya le había prometido, en lo que él había visto en sueños. Y de ahí, y ahorita estábamos hablando que uno hubiera sido como José, ¿verdad? Cuando ya él ve que el copero se acuerda 1000 años después de él, le hubiera reclamado y como de ahí, ¿qué? Usted, yo le dije y le ayudé, pero usted nunca me ayudó a mí hasta allá, que el rey tuvo un sueño, se acordó. Él no, él tuvo siempre esa integridad de creer en lo que Dios le había dicho. Así es una vida muy, muy ejemplar. Dice ahí, era fiel a Dios, eh, pero, o sea, es una fidelidad de corazón. Dice sin atribuir despropósito alguno a Dios, sin reclamarle a Dios nada. Pues él seguía todo el proceso que estaba llevando sin quejarse. ¿Cómo estaremos ahí nosotros comparándonos en ese punto con José? ¿Cuántas quejas hemos tenido? Estamos caídos. Ay, pastor, a mí me da vergüenza cuando yo me pongo a pensar en eso. Yo, Dios, perdónanos. Caídos en batalla, hijo. Alguien decía, si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si ve que al menos no tiene ninguna solución, ni al menos desde el punto de vista humano, ¿por qué te preocupas? La Biblia dice que por más que brinquemos no podemos, o por más que busquemos no podemos añadir un milímetro, ni siquiera un pelo. Entonces, ahí lo que debemos hacer es confiar en Dios. Por eso la Biblia dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es lo que hacía José. Echaba toda su ansiedad en Dios, pues él sabía que Dios tenía cuidado de él, sin quejarse y siendo también diligente en lo que hacía. Ahí, ¿alguien va a comentar? Siendo ya líder, tenía la actitud de siervo. Y wow, cuántas veces nosotros, Dios nos pone en un lugar de liderazgo y miramos a todos por debajo, ¿verdad? Pero sin embargo, él tuvo, a pesar de ser líder, tuvo una actitud de siervo. Es algo muy similar a lo que hizo Jesús. Yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servirles y a poner mi vida por ustedes. Y también él nos dice eso a nosotros. El que quiera ser el mayor entre ustedes, sea vuestro siervo, el servidor de los demás. A veces no acatamos esos principios, pero esos principios, si los ve desde el punto de vista humano, la gente puede decir qué locura. Pero si lo vemos desde el punto espiritual, ahí podemos decir qué grandeza. Porque la Biblia dice humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. El que se humilla será exaltado, más el que se enaltece será humillado. Entonces, ahí vemos esos principios. Era considerado, dice, también era una persona que, como dijimos antes, amaba al prójimo, era considerado como los demás. Él amaba a los demás, los consideraba, los ayudaba. Me imagino ahí en la cárcel, cómo acomodó esa cárcel, cómo ayudó a los presos, cómo les ayudó. También dependía de Dios y daba gloria a Dios en todo. Él, qué extraordinario, hasta que me toca eso, ¿no? Dependía de Dios. Él, su vida
Él podía, tal vez si estuviera en estos tiempos, nos diría y cantara ese canto que dice, mi vida está escondida en Dios. Él tomaría ese verso que dice, yo estoy escondido en Cristo, con Cristo en Dios. O sea, mi vida no depende de mis circunstancias, de mi sueldo, de mi familia, de mis jefes, de lo que ocurra o no ocurra en el país o en el pueblo, de lo que ocurra o no ocurra en el trabajo. Mi vida depende de Dios. Y otra cosa maravillosa que vemos ahí es que Él daba la gloria a Él. Y es algo, bueno, estas dos cosas tienen una gran enseñanza en lo ministerial y en todo relacionado a nuestra vida espiritual. Dependencia de Dios. Dígame, ¿dónde podemos estar más seguros? Y lo segundo, dar gloria a Dios. Él daba gloria a Dios en todo. Y es una de las cosas que debemos procurar nosotros, nunca tomarnos la gloria para nosotros en todo, por más pequeño o más grande que suceda en nuestra vida. Debemos darle la gloria a Dios, porque vivimos por Él y vivimos para Él y vivimos para darle la gloria a Dios. No, dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Y en eso, en todo, hasta lo mínimo, de todo corazón, si Dios se glorifica en algo, si usted prospera en algo, si sucede algo en su ministerio, cuando predicas, cuando enseñas, si oras por alguien, siempre dele la gloria a Dios. Pues eso lo encontramos aún en Apocalipsis, en el cielo. Los 24 ancianos se postran y cada uno de ellos tiene coronas en sus cabezas y ellos no se encuentran dignos de estar delante del Cordero. Aleluya. Que es lo máximo. Él y no se hallan dignos y entonces tiran sus coronas delante de él como diciendo, aquí el único digno de toda gloria eres tú. Seguimos ahí. José pasa de esclavo a gobernador. Génesis capítulo 41. Carito, por favor. Sí, voy, solo que es que no me ha cargado ahí la imagen. Dice que José pasa de esclavo a gobernante. Luego de 13 años de aflicciones, disciplina y preparación, cuando José tenía 30 años, Faraón tuvo el conocido sueño de las 7 vacas flacas que devoraban las 7 vacas gordas y de las 7 espigas menudas y marchitas que devoraban las 7 espigas hermosas. Así, ahí encontramos, él pasa 13 años de aflicción y esto debemos comprenderlo en cuanto al ministerio. Dios, del llamado a ejecutar el ministerio hay un lapso, hay un tiempo. No es que Dios te llama y de una vez se empieza a servir. Dios te llama y tenés que pasar o tenemos que pasar un tiempo, un transcurso de tiempo de preparación, como en el caso de José. Dios le permite pasar todo esto, pues él lo estaba preparando para lo que venía en el futuro, para que estuviera ahí con Faraón y para que fuera quien preservara el pueblo. Entonces, por ahí vemos esa lección para nuestras vidas. Puede continuar, Carito. Entonces el copero del rey se acordó de sus faltas y recordó a José. José fue sacado, interpreta para Faraón, como interpreta para Faraón.
José es nombrado primer ministro. Ahí vemos todo eso es lo que sucede, todo eso es lo que pasa en la vida de José, ahí pasa de esclavo a gobernador. Algunos rasgos del carácter como líder de José. Vemos ahí, uno de ellos es que José no se enorgullece de su posición ni se aprovechó personalmente de su autoridad, como lo vemos aún cuando se encuentra con sus hermanos. También reconoció que fue llevado a desempeñar una labor en beneficio de otros. Eso pues es un rasgos que vemos en su vida. Él pensaba más en su responsabilidad que en su dignidad, en la posición pues que se le había dado. Él no se engrandece, no se llena de orgullo, más bien él piensa que he llevado ahí, como dije, para bendecir a otros, y también no piensa ahí en la posición, sino en la responsabilidad que tiene. A sus hijos, después cuando Dios permite que tenga sus hijos, esos mostraban su progreso espiritual. Al darle nombre a cada uno, Él les pone un nombre que indica su avance, su progreso, su crecimiento espiritual. En el caso de Manasés, le pone ese nombre, lo que está dando a entender es que el que hace olvidar. Entonces, lo que indica ahí es que él demuestra que José había vencido la amargura, que había olvidado todo lo que había pasado con sus hermanos y todas las penurias que había tenido o las penurias que transcurrieron en su vida. Después tiene a Efraín y habla de que pues se le pone el nombre Efraín, que es fructífero. Lo que está confesando ahí con eso es que Dios le hace fructificar, o Dios hace fructificar a los que saben perdonar y olvidar. Y la Biblia dice, como dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, no perdonar, no olvidar alguna situación que nos haya hecho, eso lo que nos hace es impedirnos crecer, impedirnos fructificar, pero cuando perdonamos de veras y olvidamos, eso nos hace prosperar en Dios. Ahí pasamos a lo que es el encuentro con sus hermanos, capítulo 42 al 45. Ahí dice que Jacob envía a sus hijos a buscar alimento a Egipto a causa del hambre. Ahí descendieron 10 hijos, pero dejaron a Benjamín. Llegaron a la presencia de José, quienes los reconoció en ese momento, mas ellos no reconocieron a José. José los mete en la cárcel a todos por 3 días, acusándolos de espía. Esos 3 días en la cárcel hicieron comprender a los hermanos la suerte a que habían expuesto a José. Y quizás lo que José, al hacer todo esto con sus hermanos, lo que quería ver es a ver si ellos habían cambiado o si ellos se habían arrepentido de lo que habían hecho. Se queda Simeón preso y los demás regresan. Y su dinero le fue devuelto también. Permiso.
Ahí vamos rápido porque esto pues, ya es muy conocido. Ahí le cuentan lo sucedió a Jacob pidiendo que conceda a Benjamín para probar que ellos le dijeron la verdad. Entonces, todo era con el fin a ver si habían cambiado y tal vez provocar un arrepentimiento en ellos. El encuentro con sus hermanos, capítulo 42 al 45. Al regresar con Benjamín, José hace un esfuerzo por no llorar en presencia de ellos cuando les pregunta por su padre. Después, al despedirlos nuevamente, llenan sus costales con su dinero y José mandó a colocar su copa en el costal de Benjamín. Al irse, los interceptan y son devueltos acusados de robo. Después de hacerles pasar un rato de tensión, un rato difícil, donde les dice que Benjamín se quedará a pagar su condena, finalmente José se revela a ellos en el capítulo 45 y se dio a llorar a gritos. Eso sucedió cuando quedaban aún 5 años de escasez y José envía a buscar a su padre y su familia y los instala en la tierra de Gosén. Alguien que me ayude ahí a leer rasgos de su carácter al reencuentro con sus hermanos. Yo, pastor. Ok, perfecto. Dominio propio. Esperó revelarse a sus hermanos en su momento hasta ver arrepentimiento. Ahí vemos, imagínense la emoción de verlos, pero él tuvo dominio propio y es una de las características que según la Biblia usted y yo debemos tener, que son frutos del Espíritu. Confió en la providencia y fue perdonador. Aún después de la muerte de Jacob, 17 años después de que llegaron a Egipto, sus hermanos le rogaron misericordia. Y José dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así los consoló y les habló al corazón. Bien, entonces ahí vemos los rasgos, su característica al reencuentro con sus hermanos. Él fue, uno de ellos es el dominio propio y otro que confió en la providencia y fue una persona perdonadora. Y como dice ahí, aún 17 años después de que murió su padre, los hermanos dicen, bueno, ahora que no está el padre, seguro nos va a hacer daño más. José les declara que realmente su perdón es legítimo. Después, aquí Contenido vemos, de la clase de José. ok, ajá, Contexto geográfico. José. Introducción, resumen de su vida, rasgos de su persona en cada etapa y lecciones aprendidas. ahí lo que veremos ahora es esto. Ya en último lugar, veremos lo que son las lecciones aprendidas, ya para ir terminando con la clase. Entonces, lecciones aprendidas de la vida de José. Primero, la pureza personal. Dios utiliza instrumentos limpios. Ahí entonces debemos entender eso. ¿Por qué usó Dios a José? Porque fue un instrumento limpio. Si vemos a Daniel y sus compañeros, ¿por qué Dios les usa? Porque son instrumentos limpios. ¿Queremos que Dios nos use? Seamos instrumentos limpios. Como les dije al principio de estas clases, que todos los días no debemos acostarnos
sin hacer una limpieza de nuestro corazón en la presencia de Dios, confesando nuestras faltas y pidiendo que la sangre de Jesucristo nos limpie. Porque debemos entender, somos instrumentos de Dios y Dios usa instrumentos limpios. Otra cosa, la prosperidad en los negocios es posible para el siervo fiel de Dios. Dios prosperó a José en todo lo que hacía. Entonces esto, la prosperidad también puede darse en nuestras vidas para el siervo fiel, pues Dios puede prosperarnos en todo lo que hagamos si somos en primer lugar fieles. Otra de las lecciones es la importancia de cuidar a nuestros padres. José cuidó tanto a sus hermanos como a sus padres. Él veló por ellos, los cuidó, los alimentó, los protegió. Entonces ahí tenemos la lección para nosotros: honra a tu padre y a tu madre y serás de largos días sobre la tierra. Hay que honrarlos, no solamente decirle te amo. Si usted tiene el privilegio de que ellos están vivos, bendígalos con todo lo que pueda, con sus oraciones, con sus bienes, con todo, hónralos. No importa el comportamiento de ellos. Nuestro deber es honrarlos. La otra de las lecciones es la providencia. Toda su vida es una ilustración de la providencia. O sea, los regalos de Dios vienen envueltos en papel de aflicción. Debemos entender eso muchas veces. Como dice también, después de la prueba viene la bendición. Y aquí pudiera narrarles cosas que he vivido y pues he pasado momentos muy difíciles. Pasé una prueba de 3 meses. Dios me reveló en sueño lo que estaba pasando. De último me muestra un panal de miel. Al final de esa prueba me fui a un potrero a orar solo y ahí vino la gloria de Dios sobre mi vida en forma extraordinaria. Algo, bueno, tan especial que Dios me llenó. Entonces, la providencia, o sea, toda su vida es una ilustración de la providencia. Los regalos de Dios vienen envueltos en papel de aflicción. Si estás pasando por una providencia aflictiva, tal vez antes no lo entendíamos, pero ahora sí entendemos lo que es una providencia aflictiva. Mira la vida de José para que halles consuelo. O sea, si estás pasando por un momento de prueba, que usted dice, pues, no sé qué hacer, no sé por qué me está pasando esto, no lo entiendo, a pesar de que he sido fiel, me sucede esto. Vea la vida de José. O sea, no importa lo que estés pasando, Dios te bendecirá, Dios te sacará adelante y después de esa aflicción vendrá la bendición. Dios se cumplirá un propósito maravilloso ahí en eso que Él está permitiendo en tu vida. Ahí vemos entonces ya de último, como les dije, los viajes de José. Lo pueden ir viendo ahí, acá en esta esquina, y se van. Primero, la migración de Jacob y sus hijos, que se da de aquí de Siquén a Hebrón, de ese lado, ahí se da. Después, lo que es la migración de los hijos en el pastoreo, ellos viajaban de Dotán hasta este lugar de Hebrón a Dotán, o de Dotán a Hebrón. Y después ahí encontramos lo que es el viaje de José
cautivo a Egipto, de Dotán, a lo que es estos lugares, la capital de los Ixos, o sea, hacia Egipto, fue llevado hacia Egipto. Y de último, los viajes que hicieron, los viajes de los hermanos de José, ellos viajaban de Berseba a Sucop y de viceversa, de Sucop a Berseba, los viajes que hicieron para llevar los alimentos que conseguían desde Egipto. No sé si hay alguna pregunta, algo que añadan ya al concluir esta clase. ¿Aló? Sí, bueno, de mi parte no, pastor. Ok, todo está bien. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien todo? Todo claro, pastor. Ok. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con esta lección ya y seguiremos con los otros libros, si Dios lo permite, la próxima semana. Vamos a orar. Hay muchas cosas acá, muchas lecciones, ojalá que queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y la podemos llevar a la práctica y podamos acatar cada uno de esos consejos para que cada día pues seamos mejores. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por esta hermosa palabra que hemos compartido, en la cual nos deleitamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo maravilloso. Hemos visto, Señor, muchas lecciones. Ayúdanos, oh Dios, a aprender a no proceder, Señor, y a no hacer los pecados que ellos hicieron, sino aprender de ellos que las consecuencias que los pecados traen consecuencias y evitarlos. Ayúdanos, oh Dios, a ser obedientes como ellos. Ayúdanos a tener fe como ellos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a tomarnos y a creer en la providencia tuya, Señor. Sabiendo lo que dice tu palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Señor, bendigo a cada uno de estos estudiantes y declaro, Señor, que tu gracia, tu poder y tu favor se manifestará en ellos continuamente y en sus familias, y que tú te glorificarás en el ministerio que les has dado y en sus vidas. Yo les bendigo con toda bendición espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas noches, Amén, compañeros. pastor. Buenas noches, pastor. compañeros. Bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, buenas noches, pastor y compañeros. Que Dios les bendiga mucho y que pasen una linda noche. Igual, Dios les bendiga.